Buenas tardes a todos. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a esta primera sesión de reunión de socios adherentes de formación. En esta oportunidad le corresponde la responsabilidad de presentar el caso al grupo de la Universidad de Valparaíso, Hospital Gustavo Fricke y Van Buren. Recordarles que la reunión de socios adherentes de formación es una reunión mensual y este año viene llena de sorpresas con actividades internacionales en conjunto con residentes de Argentina, de España y de North Carolina del ACC. Así que los invitamos a seguir participando en estas sesiones de socios adherentes de formación. Voy a dar paso ahora a quienes moderarán esta actividad, los doctores Jorge Sandoval Berrocal, que es cardiólogo intervencional de la Unidad de Cardiología y Cardiología Intervencional del Instituto Nacional del Tórax. Él es también director actual de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular e integrante del Departamento de Hemodinamia de nuestra sociedad. También acompañará en la moderación el doctor Bernard Westerberg, cardiólogo intervencional, especialista en hemodinamia y quien se desempeña en el Hospital Gustavo Fricke. Agradezco entonces a los socios adherentes que van a presentar, a doctor Jorge Sandoval y a doctor Westerberg, quienes van a presentar a los expositores y a los panelistas. Muchas gracias a todos por integrarse y participar en esta reunión. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Víctor, por la presentación. Estamos acá en la sesión con Bernard y con el doctor Enrique Seguiel. Quiero darle la bienvenida a ellos también. Y queríamos iniciar esta sesión con la presentación del caso clínico que la va a realizar la doctora Abigail Peña. Ella es residente de cardiología clínica en la Universidad de Valparaíso y nos va a mostrar un muy interesante caso, muy ilustrativo, de técnicas muy avanzadas. Así que no sé si Berhard, Enrique quieren aportar algo más, si no avanzamos con la presentación de Abigail. Sí, sí, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, Jorge, un placer compartir contigo este momento y a todos los miembros que están conectados por este Zoom y a la Sociedad Chilena de Cardiología por la preocupación de la educación médica continuada. También hay que presentar al otro colega becado junto con la doctora Peña, quien, ¿cómo es que se llama?, va a hacer la presentación correspondiente. Él es, no sé si está el slide de la presentación de él para que lo conozcan todos. Gustavo Vallejos, él es médico internista de la Universidad de Valparaíso y actualmente él está partiendo la beca de formación de cardiología en la Universidad de Valparaíso, en el Hospital Carlos Van Buren. Así que también bienvenidos a él y a través de ellos dos al docente de la Universidad de Valparaíso que coordinó esta presentación, el doctor Felipe Aninat, quien es cardiólogo intervencionista, conocido y amigo de todos nosotros, cirugía y hemodinamia de los hospitales Carlos Van Buren de la ciudad de Valparaíso y del Hospital Gustavo Fricke de la ciudad de Viña del Mar. Así que un gusto compartir con todos ustedes y con todos los asistentes en esta charla, y no quiero quitar más el tiempo para poder presentar el caso. Doctora Peña, doctor Vallejo, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Gracias por las presentaciones correspondientes. Yo, nuevamente, doctor Gustavo Vallejo y mi compañera acá, la doctora Abigail Peña, vamos a partir con el tema en cuestión. Vamos a presentar un caso clínico. Nosotros... ¿cómo avanzamos? Un segundo. Ahí está. Ya. Atápame si puedes, le pusimos así este caso en realidad porque vamos a hablar un poquito de un defecto paravalvular, un leak paravalvular y la dificultad en el abordaje de su cierre
que no fue fácil de encontrar, ni tampoco de atrapar como la gran película como Leonardo DiCaprio. Así que vamos a partir hablando un poquito de nuestro caso clínico. Vamos a partir presentando a nuestro paciente y luego vamos a pasar a una revisión clínica en el fondo de la evidencia y del manejo de estos pacientes, con sus generalidades, sus manifestaciones clínicas, el tratamiento obviamente y la selección adecuada de los pacientes para cada procedimiento, el aporte de las imágenes en este caso en particular tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y el seguimiento, las técnicas de intervención conocidas y los dispositivos que podemos utilizar y los resultados que podemos esperar y las complicaciones que debemos prever. Posterior a esto, vamos a volver a nuestro caso clínico y ver cómo terminó, ¿no es cierto?, en el caso de nuestra paciente en particular. Para entrar en materia, esta es una paciente, sexo femenino, 67 años, las iniciales de RCLA, una paciente con múltiples patologías y además con un índice alto de fragilidad según Euroscore, hipertensa, usuaria de marcapasos, dislipidémica, con un tabaquismo activo y además un accidente cerebrovascular secuelado con una hemiparesia faciobacrocular izquierda M4, además de artrosis. El caso inicia en junio del 2012 cuando la señora presenta sus primeros síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca, por lo que empieza su estudio en nuestro centro de salud. Y en junio de ese mismo año se realiza su primer ecocardiograma y encontramos los siguientes hallazgos, ¿sabes? Una insuficiencia aórtica severa, asociada a un aneurisma de la aorta ascendente, una insuficiencia mitral moderada, o sea, una enfermedad bivalvular, que ya tenía compromiso con dilatación severa del ventrículo izquierdo, una insuficiencia tricuspidia leve, y además ya el inicio de una disminución de la función ventricular izquierda, ¿no es cierto? Una fracción de eyección normal, pero en disminución. En este contexto se planteó que la señora era candidata a una cirugía de reemplazo bivalvular, se realizó su coronografía, que en esa época fue sin lesiones. Un mes después se le practicó su cirugía, una operación, ¿no es cierto?, con un reemplazo bivalvular, una válvula aórtica y el reemplazo de la aorta ascendente con el tubo valvulado, un Vental, una prótesis, ¿no es cierto?, de un disco, un Medtronic número 20, y además el reemplazo de la válvula mitral, una prótesis mecánica de 2 discos, una St. Jude número 25, además de una plastía tricuspidia. Posterior a esto, la señora siguió su seguimiento habitual. Acá tenemos algunos ecocardiogramas de seguimiento anual, ¿no es cierto?, como a modo de ejemplo. Al lado derecho tenemos los Doppler, importante destacar, ¿no es cierto?, la evaluación de la prótesis valvular mitral en la primera a la derecha, ¿no es cierto?, con un tiempo de impresión de 74 milisegundos, o sea, esperable, velocidades y gradientes aórticos que están no normales, pero sí esperables para una válvula aórtica mecánica, y una pequeña, ¿no es cierto?, una hipertensión pulmonar leve. En las imágenes 2D vemos que las válvulas al Doppler están normofuncionantes, no apreciamos leak, o sea, estamos ante la presencia de 2 válvulas protésicas, hasta este momento normofuncionantes. Bueno, obviamente todo esto cambió, por eso presentamos el caso clínico en diciembre del 2020, donde esta paciente, que mencioné recientemente, se hospitalizó por un síndrome anémico, o sea, cansancio, palidez de piel y mucosas. En la urgencia del hospital se le practicaron sus primeros exámenes, y lo que más destacó, una hemoglobina de 4,7, o sea, una anemia severa, ya sintomática, y que, si se fijan, tiene volumen corpuscular medio normal, o sea, estamos hablando de una anemia normocítica, normocrómica, y llamaba mucho la atención el recuento reticulocitario, una anemia regenerativa, o sea, la médula no es el problema. Pensando obviamente en las causas más frecuentes, anemia hemolítica, se realizaron los siguientes exámenes: una LDH elevada, 1753, y una elevación de la bilirrubina de predominio indirecto, o sea, sospecha de anemia hemolítica. Interconsulta equipo de hematología nos dijo, hagamos un test de globulina, ¿no es cierto?, un test de Coombs, que salió negativo, y se plantea el diagnóstico, ¿no es cierto?, de una anemia hemolítica microangiopática, en este caso la principal sospecha paravalvular, así que el caso vuelve nuevamente a cardiología. Y que vemos el ecocardiograma de esta misma fecha. Tenemos, ¿no es cierto?, las imágenes que podemos ver aquí en la ecocardiografía transesofágica. La primera de la izquierda se aprecia un importante leak paravalvular, ¿no es cierto?, a nivel septal de la válvula mitral, que no aparecía en las imágenes previas, y la imagen biplano que tenemos al medio confirma este leak. Importante aumento del gradiente, ¿no es cierto?, de la válvula tricuspidia abajo a la izquierda, que estaba antes en 29, ahora en 36, una hipertensión pulmonar que avanzó en el fondo, o sea, el compromiso hemodinámico, y las imágenes 3D que confirman, ¿no es cierto?, la ubicación del defecto, en este caso el leak paravalvular, a la ubicación más o menos 1 de la tarde, si se fijan en el reloj cronológicamente, las 12, 1 de la tarde, ubicación anteroseptal. Al ponerle color aparece nuevamente el defecto en 3D, ¿no es cierto?, este importante jet que a todos nos llama la atención.
Pasamos a nuestra primera pregunta de la noche, de la tarde, lo siento. La primera pregunta, y vamos a dar un tiempo para responderla. ¿Cuál es la conducta terapéutica entonces más apropiada con esta paciente? Ahí aparece la pregunta, la voy leyendo mientras van respondiendo. Suspender el tratamiento anticoagulante por la anemia severa, reintervenirla quirúrgicamente, tratar la anemia medicamente y optimizar su manejo médico de insuficiencia cardíaca, intentar un cierre percutáneo del defecto, o iniciar un tratamiento antibiótico por sospecha de endocarditis debido a la aparición de un leak tardío. Así que vamos a dar un tiempito ahora para responder. Berhard, ¿algunos comentarios del caso que quisieras preguntarle a Gustavo? Yo sé que está muy bien presentado el caso, Gustavo, y no sé si Berhard tiene alguna pregunta. Enrique, ¿tienes alguna pregunta del caso con la historia que nos contó? Mira, bueno, tenemos claro la presentación. Yo creo que en este momento la sospecha diagnóstica probablemente es una de las cosas que me hubiese gustado tal vez discutir un poquito más previo, de las opciones diagnósticas antes de haber llegado al ECO, en especial por las manifestaciones clínicas, ahí donde es importante tener claro la presencia de la anemia, pero también siempre destacar la evaluación de la clase funcional previa y qué fue cómo se fue desarrollando también para lo que veremos más adelante como discusión y seguimiento. No sé si quiero hincapié al respecto. Sí. Respecto a lo mismo, efectivamente a uno llama la atención este quiebre en la evolución, en el cual se produce este grado de anemia que es muy severo y que tiene un poco de la evolución de ella, la disnea, el cansancio, tiene disrelación con la anemia o con la función valvular. Entiendo que la función ventricular estaba conservada y que si bien estaba comenzando a aparecer una hipertensión pulmonar, todavía no era severa. Y esto tiende a ser así porque la verdad es que estas anemias por hemólisis se producen en defectos que, como vimos en el eco, no son de tamaño tan grande. Y eso hace que la sangre, al pasar por el defecto, acelere mucho. Y esa aceleración es la que produce la rotura de los glóbulos rojos. Esa aceleración debería escucharse. Entonces, igual echamos un poquito de menos aquí dentro de la presentación la clínica de la paciente. ¿Qué pasó con la ocultación? Si es que efectivamente hubo un cambio en el sonido de las prótesis, si se ocultó este soplo que les estoy mencionando. Eso. A ver si nos pueden recordar un poquito, Gustavo o Abigail. Mire, en realidad, claro, un poco difícil hablar de la capacidad funcional, como contaban, porque el debut es con una anemia severa, sintomática. Entonces, inmediatamente lo que se hizo fue transfusiones, y se asoció principalmente este deterioro de la capacidad funcional también en este contexto. O sea, tenemos algo múltiple. De soplo no había descripción, al menos en lo que nosotros encontramos. Igual nos faltan obviamente los registros de urgencia, que son lo que menos tenemos, pero en ese momento no hay un registro en la ficha clínica de la paciente de una aparición de un nuevo soplo, sí de una disminución de la capacidad funcional, que probablemente es de origen mixto en este caso en particular. Lo que sí no se manifestó tampoco con signos clásicos de insuficiencia cardíaca, o sea, la manifestación más clásica con signos de insuficiencia cardíaca, como va a revisar la doctora Peña, más la anemia hemolítica no fue la principal acá, sino fue más un hallazgo en relación a la anemia, más que edema extremidades inferiores, gasto cardíaco disminuido, etc. Así que esa parte al menos no la tenemos, y fue inicialmente lo que motivó a que todo se estudiara por el equipo de hematología. Nosotros llegamos un poquito al final, esa es la verdad. Sí, un poco lo mismo que como esta es una sesión para cardiólogo, es importante tratar de precisar la presión arterial, está con insuficiencia aórtica clínica, la presión diferencial, también un estudio, digamos, un poco, digamos, buscando algún factor sobreinfectante, digamos, en la válvula, alguna PCR, alguna procalcitonina, o una historia de fiebre reciente, o un cuadro infeccioso reciente, no sé, estuvo puesto algún central recientemente, por alguna hospitalización, qué sé yo, como está en época de COVID, cualquier cosa puede ser COVID. Es importante un poco ir descartando el diagnóstico diferencial, que la clave
para el cardiólogo clínico el diagnóstico diferencial de esto, ¿ya? Y lo que ustedes nos mostraron está todo muy bien presentado, pero hay que hacer el ejercicio diagnóstico, ¿ya? Y en eso es clave, digamos, el pensamiento y el diagnóstico diferencial de esta anemia hemolítica, ¿ya? Y de la insuficiencia cardíaca, digamos, casi ya crónica, descompensada. Eso Bueno. sí está, eso no había elevación de parámetros de actividad inflamatoria, tampoco hubo presentación como síndrome febril, eso sí está documentado. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con la presentación. Estas son las respuestas a la pregunta, que con un 61% se inclina con el cierre percutáneo del defecto, un 14% con el tratamiento de la anemia con fierro y eritropoyetina, y un 11% con suspender el tratamiento anticoagulante o la reintervención quirúrgica, y solo un 3% con tratamiento antibiótico. Berger, ¿algún comentario de esta respuesta? No, mira, en realidad es interesante en especial el último resultado, porque es parte de la elección del tratamiento definitivo una vez que ya tienes hecho el diagnóstico, como que es el LIC, y ese va a ser probablemente lo que nos va a decir si lo vamos a hacer de manera percutánea o lo vamos a hacer por vía quirúrgica. Y ahí haciendo un poco también hincapié en lo que tú comentabas previamente, la importancia de tener claro de que este quiebre clínico y la aparición aparentemente abrupta de la anemia en esta paciente y por lo tanto del LIC como causa de la misma no sea por un cuadro infeccioso. Yo partí un poquito como al revés. La primera opción de tratamiento, que es la percutánea, que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo creo que también una vez descartado la endocarditis y evaluando el riesgo que tiene nuestra paciente en un preoperatorio es lo que nos va a permitir el manejo final. Sí. No sé si tengas Un algún poco complementando, yo creo que la suspensión del tratamiento anticoagulante, en el caso particular de esta paciente, no es la opción indicada, ¿ya? Es una anemia claramente mecánica, una anemia hemolítica mecánica, no autoinmune, que está bien documentada por el equipo clínico, y está documentada el mecanismo a través de un LIC periprotésico. La reintervención quirúrgica, yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante y el doctor Seguel nos puede un poco orientar al respecto. El tratamiento de la anemia, este paciente tenía una cantidad, digamos, de glóbulos rojos que estaban formando más allá de lo normal, o sea, no tiene un problema de médula ósea ella, ni tampoco, digamos, de factores para producirla, así que tampoco en la respuesta. Cierre percutáneo es lo que vamos a ir avanzando en la presentación. Y el tratamiento antibiótico siempre hay que tenerlo, digamos, ahí como un fantasma, sobre todo en presentaciones tan tardías, ¿ya? Seguimos entonces. Bueno, ahora la doctora Peña va a seguir con la presentación de la evidencia al respecto y la revisión del tema. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de LIC paravalvular. Comenzando, vamos a definir el LIC paravalvular como aquel chorro regurgitante que está demostrado por ecocardiografía Doppler y que se origina entre el margen externo del anillo de sutura protésica, ya sea de válvula mecánica, biológica o de válvula integrada mediante TAVI, y los tejidos nativos alrededor de la válvula, y esto es generado por el flujo que se genera debido a la posición incompleta. Respecto a su incidencia, es la forma más común de disfunción valvular no estructural observada después de un reemplazo valvular cardíaco, y es la principal causa de reintervención quirúrgica en el caso de las prótesis mecánicas, la segunda causa de reintervención quirúrgica en el caso de las prótesis biológicas, obviamente después de la degeneración de la misma prótesis, y tiene una incidencia más o menos de las válvulas aórticas de un 10%, mitrales de un 17%, y también está descrito en los reemplazos hechos a través de TAVI o vía endovascular, siendo los dispositivos de primera generación cerca de un 20%, en los de segunda generación descrito cerca de un 15%, y en los últimos
las prótesis de última generación con los dispositivos autoexpandibles se reporta menos de un 1% de un leak severo a los 12 meses. Hay distintos factores que contribuyen tanto a la etiología de los leak paravalvular y a su prevalencia. Y dentro de los principales factores están los factores anatómicos, como la calcificación del anillo, la fragilidad de los tejidos, si esa válvula es tricúspide o no, el tamaño del anillo, la dilatación de la raíz aórtica. También factores fisiológicos, como la lesión inicial que generó o dio efecto al el recambio de esa válvula. Si, por ejemplo, el paciente se cambió la válvula por una estenosis, por una insuficiencia, por una enfermedad reumática, por una endocarditis, por una cardiopatía congénita o por algún otro proceso inflamatorio. Además, hay factores quirúrgicos o procedimentales, por ejemplo, si las suturas que se utilizan son suturas continuas o suturas no continuas, y también la técnica quirúrgica, sobre todo en posición aórtica, si esta prótesis se puso, por ejemplo, en posición intraanular o supraanular, ¿ya? Porque cada uno de estos factores van a incidir en un mayor o menor grado de generación de leak paravalvular. Ahora, la mayoría de los leak paravalvular, aproximadamente 3/4 de todos los leaks que aparecen dentro del primer año postoperatorio, y eso responde a los factores de riesgo que inicialmente les mencioné. También hay leak de aparición tardía, que ocurren en el 25% aproximadamente de los casos, que pueden ser secundarios principalmente a la reabsorción de las calcificaciones anulares o a la dehiscencia de las suturas en relación a procesos de endocarditis infecciosa. ¿Ya? Ahora, en relación a los sitios más donde ocurren los leaks paravalvulares con mayor frecuencia, podemos tener más o menos estas imágenes, que es una adaptación de la vista quirúrgica aceptada, donde la zona fibrosa mitroaórtica está representada como si fueran dos relojes, en la válvula mitral y aórtica, y la zona fibrosa es el número 12 del reloj. De ahí en adelante contamos en la misma posición horaria, o sea, a favor de las agujas del reloj, para seguir con las siguientes numeraciones. Por ejemplo, en la válvula aórtica tenemos la cúspide izquierda, que es en color morado, la cúspide derecha con color rojo, y la zona no coronariana con verde, y la zona donde ocurre más frecuente los leak paravalvulares es en la zona no coronariana. Y en el caso de la válvula mitral, tenemos la hora número 3, que corresponde en relación al septum interauricular, las 6, la pared libre posterolateral, y las 9, que está en relación a la orejuela, y las zonas de mayor incidencia de los leak son en la zona anterolateral y posteromedial, que están marcados con color azul y rosado respectivamente. Ahora, en relación a las manifestaciones clínicas, principalmente tenemos dos manifestaciones clínicas: insuficiencia cardíaca y anemia hemolítica de tipo mecánico. Afortunadamente, y pese que la incidencia de los leaks no es baja, estamos hablando de un 10% aórtico, 17% mitral, solamente un 2 a 5% de los pacientes son severamente sintomáticos en cuanto a los leaks paravalvular. Ahora, la insuficiencia cardíaca generalmente va a estar determinada por el grado del defecto o el tamaño del chorro regurgitante, y dada principalmente por los síntomas congestivos. Y por lo general, el grado de deterioro de la capacidad funcional y el grado de manifestación de la insuficiencia cardíaca va a estar relacionado con el tamaño del defecto. En el caso de la anemia hemolítica, esta anemia se produce más que nada por la tensión que se produce sobre los glóbulos rojos sobre el paso del defecto. La anemia hemolítica no necesariamente va a estar relacionado con el tamaño del defecto, porque hay anemias hemolíticas que son muy floridas y bastante severas, con defectos muy pequeños. Pueden haber defectos muy pequeños o múltiples defectos pequeños y puedan dar lugar a una anemia importante. ¿Ya? En este caso vamos a tener una anemia, una médula que es funcionante, por ende va a ser una anemia regenerativa, que va a estar constantemente enviando hacia la periferia glóbulos o precursores de glóbulos rojos que son inmaduros aún, porque quiere reponer rápidamente, así que vamos a tener volúmenes corpusculares ya sean normales o elevados. Por la destrucción de estos glóbulos rojos vamos a tener estas formas características de resto de eritrocitario, y ustedes pueden ver ahí los esquistocitos, que son estos glóbulos rojos así de forma
estrellada más que nada dado por la destrucción y la hemólisis, como se va a liberar gran cantidad de hemoglobina hacia la sangre, esta va a ser captada por la aptoglobina, secretada en el hígado y liberada a través de la orina, entonces vamos a tener la orina de un color más oscuro y podemos tener disminución de la aptoglobina sérica, y además por la hemólisis vamos a tener un aumento de la LDH. ¿Ya? Tenemos que estar bien atentos en realidad a las manifestaciones clínicas, porque son finalmente estas manifestaciones las que nos van a determinar el manejo y los que nos van a decir que tenemos que hacer algo con este paciente. Por lo general, cuando detectamos el leak, obviamente a través de la clínica, insuficiencia cardíaca, deterioro de capacidad funcional y la anemia hemolítica, y hacemos el ecocardiograma o las imágenes y confirmamos en realidad que hay una correlación entre la parte imaginológica y clínica y de los biomarcadores de los pacientes, tenemos que ver si el paciente tiene indicación de manejo de este defecto. ¿Y cómo lo vemos? Cuando la insuficiencia cardíaca ya sea es capacidad funcional 3, 4, o si la anemia requiere transfusiones ya sea de glóbulos rojos o eritropoyetina para mantener una hemoglobina sobre 10 gramos por decilitro. En el caso de que cumpla esos criterios, este paciente, y si es que no es de un alto riesgo quirúrgico, tiene indicación de reintervención quirúrgica para manejo o cierre de ese leak paravalvular. Y en el caso de que el paciente tenga un alto riesgo, lo ideal es que este leak o este defecto sea reparado en forma percutánea. Ahora, pese a que la cirugía y el manejo quirúrgico en general sigue siendo una indicación 1A, es súper importante considerar una serie de factores. Estos pacientes, por lo general, son pacientes que de per se son de alto riesgo, porque ya vienen de una intervención inicial, o sea, esta cirugía correspondería a una reintervención, y la reintervención quirúrgica per se ya tiene una mortalidad cercana a un 10-13% a los 30 días. Así que ya son procedimientos de alto riesgo la reintervención. Entonces, es sumamente importante aquí la evaluación en conjunto con el Heart Team, porque en todo paciente que tenga una anatomía apropiada y que tenga condiciones apropiadas, siempre es importante considerar el cierre percutáneo como primera opción, siempre y cuando no existan otros factores que contraindiquen el cierre percutáneo, como la endocarditis, por ejemplo, o la existencia de trombos. ¿Ya? Así que, pese a que la indicación quirúrgica es como lo más recomendado 1A, siempre es importante el Heart Team para evaluar caso a caso, según el riesgo del paciente, según la anatomía y las condiciones que también puedan considerar el manejo. Ahora, segunda pregunta que hacemos a la audiencia. ¿Cuál creen ustedes que es la imagen más apropiada para la evaluación de un leak paravalvular? Les van a aparecer en sus pantallas las opciones. A, ecocardiograma transtorácico 3D contrastado. B, cardioresonancia con gadolinio. C, angiotac coronario. D, ecocardiograma transesofágico. E, imágenes multimodales. 2D, 3D, tomografía computada cardíaca. Vamos a dar algunos segundos para que respondan. No sé si los moderadores tienen algún comentario hasta ahora. Un poco siguiendo la línea de Abigail, yo creo que es muy importante manifestar, y yo creo que también el doctor Seguel nos puede comentar, que los pacientes que se reemplazan la válvula aórtica, tanto por vía quirúrgica como percutánea, es frecuente la presencia de leak. Ya no es una cosa infrecuente de ver. Y en el postoperatorio inmediato, como en el seguimiento tardío, es frecuente de ver. Lo importante, digamos, es cuál es la correlación clínica de ese defecto. ¿Ya? Lo que nos comentaba Abigail es más bien está en insuficiencia cardíaca descompensada porque ese defecto le genera una insuficiencia periprotésica importante, o tiene una hemólisis importante vista clínicamente. Y en relación a eso, empezar a buscar alternativas de manejo. Como esta es una reunión para cardiólogos clínicos, es muy importante que nosotros no tratamos imágenes, tratamos pacientes. ¿Ya? En ocasiones podemos encontrar imágenes muy bonitas en las distintas modalidades, pero el contexto clínico es lo importante. No sé si quiere comentar algo, doctor Seguel. Sí, claro. Bueno, felicitaciones a Abigail, muy bien
el resumen que nos ha hecho de este tipo de patología. Solo quería recordar, dentro de la historia de la cirugía, los antiguos cirujanos eran valorados por ser muy rápidos, porque las técnicas de circulación extracorpórea no eran tan seguras como lo son hoy. Y en ese contexto era muy frecuente que las prótesis fueran fijadas con suturas continuas. Los cirujanos venían y pasaban varios puntos en el aire, bajaban la prótesis y trataban de cerrarla lo más rápido posible. Esas técnicas se asocian a una mayor cantidad de leaks perivalvulares, porque basta que un punto se desgarre o se suelte para que toda la sutura pierda la tensión. Y es por eso que hoy día la mayoría de los cirujanos utilizamos puntos separados. ¿Por qué? Porque incluso si un punto se desgarra, como dijo el doctor Sandoval, puede quedar un pequeño leak que no sea significativo para el paciente clínicamente. Así que hoy día la mayoría de las prótesis quirúrgicas se colocan con puntos separados, a veces sueltos o a veces apoyados en pledget para tratar de dar más firmeza al tejido. Y ahí hay factores de cada paciente, como los que mencionó la doctora. La calcificación del anillo hace que la prótesis no se aposicione bien y puede hacer que quede un leak. Y es por eso que parte de la técnica es decalcificar lo mejor posible. En los casos de endocarditis, los tejidos están muy friables, muy blandos, muy inflamados, y a veces eso mismo hace que uno pase un punto y después cuando lo anuda, desgarra el tejido y puede quedar un leak. Y la técnica de la sutura, como decíamos también, las prótesis son prótesis que quedan puestas sobre el anillo y por lo tanto no se posicionan del mismo modo que las intraanulares. Así que efectivamente hay hartos factores que pueden influir en la presencia de los leaks y es importante que cuando las prótesis se implantan, poner atención a todos ellos para que el riesgo sea más bajo. Ahora, dicho eso, a la hora de definir el tratamiento, a mí me ha tocado operar leaks paravalvulares y tal como se ha mencionado respecto a las imágenes, uno se encuentra con una situación que no es exactamente igual que la que se ve en el eco. Los leaks tienden a ser un poquito anfractuosos. Tienen una entrada en un lugar, después hacen como un recorrido por el anillo y salen en otro. Entonces, finalmente, uno no lo soluciona solo poniendo un punto al leak, sino que habitualmente hay que cambiar la prótesis. Así es que el tiempo que tenga una prótesis, el hecho de que esté infectada y el riesgo quirúrgico del paciente son factores que uno considera al momento de definir un tratamiento quirúrgico versus un tratamiento percutáneo. Excelente. Me gustaría hacer dos preguntas dirigidas esta vez a Felipe Aninat. ¿Qué le parece a él, hablando justamente del tema, la morfología del leak o la manera de presentación del leak o la importancia del leak y cómo valorarlo en TAVI, por un lado? Y segundo, previo a esto, si él quisiera destacar algo, hacer algún comentario de laboratorio como valor diagnóstico en presencia de leak paravalvular. Sí. Hola Bernard, saludos a todos, doctor Seguiel, Jorge y a los demás. Mira, respecto al laboratorio, esta paciente se venía siguiendo hace algún tiempo porque las imágenes antiguas ya revelaban presencia de un leak. Lo que pasa es que hubo un quiebre en algún momento en el cual esto empezó a gatillar hemólisis. Nunca tuvimos presencia de una endocarditis, de sospecha de endocarditis infecciosa, sino más bien un cambio, digamos, probablemente en la morfología del leak con el transcurso del tiempo, que dio origen, digamos, a este desarrollo de hemólisis bien agresiva. El laboratorio, mira, nosotros contamos con algunas cosas que son las más típicas para diagnosticar hemólisis: recuento reticulocitario, LDH, bilirrubina indirecta y obviamente el frotis, que es vital. La aptoglobina, la verdad es que es una cosa que nosotros leemos más en los libros porque no lo contamos, por lo menos en el servicio público acá en la quinta región. Encarece un poco el proceso y la verdad es que con estos elementos clásicos de laboratorio uno puede acercarse bastante bien al diagnóstico. Hubo un tiempo en que la paciente osciló un poquito en el diagnóstico porque entre que la veían los hematólogos y no hacían mucho como el nexo con la prótesis, y nosotros como equipo de cardiología tampoco hacíamos mucho nexo entre el leak y la anemia, porque típicamente, pues, ustedes saben cómo es, son muchas veces los policlínicos que uno tiene que ver de repente 4 o 5 pacientes por hora, y los pacientes a veces pasan un poco desapercibidos estas cosas que parecen rarezas.
Pero sin lugar a duda que esta es una manifestación que es fundamentalmente un leak no muy grande, que se manifiesta finalmente con hemólisis importante, más que insuficiencia cardíaca. Obviamente es difícil discernir la insuficiencia cardíaca de la hemólisis muchas veces cuando la anemia es muy severa. En lo que es TAVI, la verdad es que yo no tengo una experiencia muy grande. Todos hemos leído un poquitito cómo se presentan los leaks paravalvulares. Sí debo considerar que la tendencia actual, como la TAVIS va alojando cada vez más a pacientes de bajo riesgo, es desarrollar técnicas que obviamente mitiguen la presencia de leak, que sabemos que va en contra de, digamos, deteriorar un poco el pronóstico de los pacientes. Así que hoy por hoy cada vez vemos menos leak importante en los implantes, digamos, percutáneos. La planificación es fundamental. Aparentemente, la tendencia con los leak que son significativos es que son relativamente pequeños a fractuosos. No tenemos dispositivos muy dedicados para el cierre, pero sí tenemos algunos en el mercado que nos permiten tratar en forma satisfactoria también percutáneamente los leak de prótesis percutánea. Estoy hablando fundamentalmente de los Amplatzer Vascular Plaque tipo 4, que yo sé que, bueno, esto es un poco específico para la audiencia, pero bueno, son dispositivos que efectivamente se amoldan muy bien a trayectos anfractuosos porque son muy flexibles. Entonces nos permiten tener un espectro de manejo bastante amplio, por lo menos desde el punto de vista percutáneo, pero yo quiero insistir que por lo menos en lo que es prótesis quirúrgica, sin lugar a duda que la cirugía es la indicación número 1, pero cada vez más, viendo los buenos resultados desde el punto de vista percutáneo, entendiendo que son reoperaciones, se hace bien atractivo cuando el leak es subsidiario desde el punto de vista anatómico de tratar de cerrarlo en forma percutánea. No sé si con eso contesto algo de tu pregunta, Bernard. Sí, de acuerdo. No, es para tener justamente las dos visiones, tanto la quirúrgica como la percutánea, tanto de la anatomía del leak en ambas circunstancias. Jorge, yo creo que podemos revisar la respuesta a la pregunta. Veamos la respuesta entonces. Bien, dentro de la respuesta, la principal alternativa elegida fue el ecocardiograma transesofágico con un 62%, un 21% con imagen multimodal y un 18% con un transtorácico 3D contrastado. ¿Alguna opinión de la imagen? Vamos a responderla ahora. Vamos a ir a... Vamos entonces a la respuesta. Sigamos. Bueno, debo decir que en esta oportunidad la audiencia en realidad no tuvo la razón. En realidad la ideal, que la mejor imagen para estudiar el leak paravalvular en general es la imagen multimodal, ya sea con ecocardiograma transesofágico 2D, 3D, con técnicas de Doppler, y además asociado a cardio-TC o TAC cardíaco. Vamos a ir explicando por qué. Partiendo por el ecocardiograma nos permite la evaluación tanto de la integridad estructural de la válvula protésica y la estabilidad del movimiento del anillo de sutura, viendo si hay un leak o es una dehiscencia franca de la prótesis. Nos permite además ubicar el leak y nos permite también evaluar las contraindicaciones para el cierre percutáneo, como habíamos hablado, una presencia de vegetación o de trombos. También nos va a permitir graduar la severidad del leak, donde para esto lo más recomendable, eso sí, es el eco transesofágico, y es una importante ayuda para poder guiar el procedimiento transcatéter. Hay ciertos parámetros y criterios cualitativos y cuantitativos, funcionales también, que nos permiten catalogar el leak, ya sea aórtico o mitral, como leve o severo. No es el objetivo de la presentación, los pueden ver ahí en sus pantallas, pero básicamente corresponde a la misma forma en que evaluamos la mayoría de las insuficiencias, con los tamaños del ventrículo izquierdo, la vena contracta, viendo, por ejemplo, el ancho del jet, si es un jet múltiple, si tiene convergencia flujo-proximal, el tamaño del diámetro que involucra, el orificio regurgitante efectivo, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la presencia de el leak leve de una prótesis mitral, representado ahí en un eco transesofágico 3D. Y también tenemos el ejemplo de un leak severo, obviamente con un movimiento anormal del anillo, con múltiples de regurgitación, tenga un importante, que abarque más del 60% del diámetro ahí del tracto. Entonces, hay distintos parámetros que los pueden ver y que nos va a permitir catalogar el ecocardiograma.
Ahora, durante el cierre o el procedimiento transcatéter tiene un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque permite que todo el procedimiento sea ecoguiado y por ende podemos confirmar en tiempo real el cruce del defecto, descartar también el operador que en este caso el dispositivo que se vaya a poner para el cierre del defecto interfiera con la función de la prótesis o bloquee el funcionamiento normal de la prótesis. Y además, después de instalado un dispositivo, se pueden evaluar la presencia de fugas residuales, lo que permite que en ese mismo momento el operador pueda determinar, instalar o liberar un segundo dispositivo. Ahora, otra pregunta, ¿qué hallazgo ecocardiográfico contraindica el cierre percutáneo de un leak paravalvular? Lo hemos conversado durante la presentación, les va a aparecer la pregunta ahora en sus pantallas. ¿Ya? A, presencia de un leak severo. B, presión sistólica de arteria pulmonar elevada sobre 65. C, visualización de microcavitaciones o espontáneos intracardiac microcavitations. D, visualización de alguna vegetación. O E, visualización de múltiples leaks en posiciones opuestas. Sí, bueno, con respecto a la imagen, un poco complementar, que bueno, acá no mostraron el CT. El CT es una... Más adelante, doctor. ¿Viene más adelante? Sí, vale. Entonces, no sé si voy a decir lo que van a decir en el futuro, pero bueno. Es muy importante, digamos, la adecuada imagen previa al procedimiento, ¿ya? Como acá ustedes esta pregunta, ¿ya? Para definir, digamos, si es técnicamente posible, del punto de vista percutáneo, cerrarlo, ¿ya? Y cuando uno tiene múltiples defectos, uno puede empezar a colocar distintos dispositivos. En uno, si mal recuerdo, tenemos 8 o 9 dispositivos en un anillo mitral, ¿ya? Esto uno tiene que ir colocando el dispositivo en cada orificio, lo que no deja de ser técnicamente complejo, y como nos contó Enrique, el trayecto no es un trayecto lineal, sino que es un trayecto anfractuoso que muchas veces requiere de guías para navegar, soporte para avanzar, etc. La imagen tiene que ser lo más multimodal posible para tratar de definir cómo poder ayudarle. Y muchas veces uno puede ofrecer un tratamiento que es paliativo, ¿ya? No un tratamiento definitivo, sino que tratar de reducir al máximo la cantidad de insuficiencia o la cantidad de orificio para reducir algún grado de hemólisis, ¿ya? Es muy difícil poder cerrar todo el defecto, ¿ya? O todos los defectos por vía percutánea, para que no se hagan la esperanza de que este es el tratamiento definitivo y para toda la vida. Habitualmente el anillo está enfermo, y si se hizo un orificio en una parte, en el seguimiento, con el movimiento de la prótesis, pueden aparecer nuevos orificios, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes, ¿ya? Y nuevamente le aparecen síntomas, aumenta la LDH, etcétera, aumenta la regurgitación, aumenta la ictericia, etcétera. Entonces, hay que estar con un continuo seguimiento. Y con respecto a la imagen, es clave, es clave. Y como lo vimos en este caso, la imagen era de un leak pequeño, ¿ya? Que desde el punto de vista clínico, para el ecografista, no le generaba mayor angustia, ¿ya? Y si no se correlacionan los hallazgos de la anemia hemolítica con este defecto, puede que la señora siga esperando, digamos, que alguien le busque la unidad diagnóstica, ¿ya? Entonces hay que ser bien busquilla en eso, ¿ya? Así que no sé si, Enrique, con respecto a la imagen, ¿a ustedes tienen una predilección o no? ¿Qué buscan más ustedes? Porque también lo otro es que tenga una insuficiencia intraprotésica, que es muy importante descartar, de que si una prótesis, por ejemplo, biológica,
algún velo se quedó rígido, no abrió más, etcétera. O si es una prótesis mecánica que tenga panus y tenga una apertura menor o que tenga un trombo parcial y que eso genere algún grado de insuficiencia. Yo creo que eso es importante, que hay que buscar no solamente lo periprotésico, sino también lo intraprotésico. Porque si además tiene un componente intraprotésico, nuestra actividad de cierre de LIC es parcial, ¿ya? Me ha tocado un caso de una mitral biológica que tenía tanto defecto periprotésico como estenosis intraprotésica. Y tuvimos que inventar ahí un cuento con una tabla y más cierre de LIC, una cosa bastante rara, pero bueno. Pero esto hay que siempre buscar todos los hallazgos y correlacionarlos, ¿vale? Sí, Perfecto. porque ahí estamos muy de acuerdo. Nosotros principalmente los evaluamos con el eco transesofágico, que es la herramienta que tenemos a la mano y que más conocemos, especialmente con la tecnología 3D, que permite no solo evaluar el LIC, sino que también ver el funcionamiento de la prótesis. Recordemos que las prótesis mecánicas que usamos hoy día, todas tienen algún grado de reflujo a través de la misma prótesis, de la misma válvula. Y esto se debe a que tienen un mecanismo que permite que la sangre pase a través de los ejes de los discos para lavarlos. Es un mecanismo fisiológico, de hecho le llaman leak fisiológico, que tiene el sentido de prevenir la formación de trombos. Y eso es importante que los ecocardiografistas lo conozcan para cada modelo de prótesis para diferenciarlos de los leaks. Y recordar que las prótesis biológicas, especialmente en posición mitral, pueden degenerar. Y cuando degeneran, efectivamente se calcifican, los velos se pueden romper y ser el mecanismo de lo que está ocurriendo. Voy a aprovechar de hacer un comentario respecto a una pregunta que llegó por cuando se hace cirugía de válvula más raíz aórtica, que es algo que tiene esta paciente. En el caso de una cirugía de Bentall, en el cual se coloca un tubo valvulado, la prótesis se sutura directamente al anillo aórtico, pero no hay tejido de la aorta se saca. Por lo tanto, la línea de sutura de la prótesis queda directamente expuesta al exterior, al saco pericárdico. Cuando se hace una cirugía de Bentall, los pacientes ahí no tienen leak perivalvular, porque cuando lo tienen es un sangrado hacia afuera, hacia el saco pericárdico. Así es que en los casos de cirugía de Bentall, en que se reemplaza la raíz, se reimplantan las coronarias y todo eso, ahí es una de las situaciones en las cuales no hay leak perivalvular aórtico, porque si lo hubiera es un sangrado hacia el saco pericárdico. Y eso es importante también, que cuando los cardiólogos o alguien pide un ecocardiograma para evaluar una situación de esta, le coloque el diagnóstico o el procedimiento que el paciente tiene para que quien realiza el examen sepa y vea de manera más dirigida lo que va a buscar. Perfecto. Veamos la respuesta. Muy bien. Dentro de la respuesta, la principal elección fue visualización de vegetación con un 88%, visualización de múltiples leak en un 3%, hipertensión pulmonar sistólica de más de 65 litros de mercurio 3% y presencia de leak severo 6%. Tanto, digamos, con la respuesta correcta. Lo otro es la presencia de trombos en el dispositivo, ¿ya? O por donde uno va a manejar los catéteres, digamos, que no es bueno soltar cosas. Perfecto. La audiencia ha tenido respuestas muy acertadas. Bueno, siguiendo con las imágenes multimodales, como nos había pedido el doctor Sandoval, bueno, lo importante, aparte del ecocardiograma, el otro gran apoyo que tenemos, con una palabra clave que dijo el doctor Sandoval, la palabra planificación. El TAC cardíaco, o el cardio-TC, nos permite poder planificar un procedimiento de la forma más segura. Y es la imagen de preferencia para la valoración de la anatomía y las interrelaciones anatómicas, ya que la representación 3D y 4D, añadiendo el factor tiempo, permite observar tanto los cambios dinámicos, evaluar la válvula protésica y con una descripción detallada del defecto. Es la mejor imagen también para planificar el acceso, ubicar los defectos, facilitar el cruce del defecto. Por ejemplo, cuando uno planifica un abordaje transapical, poder planificar, hacer el ingreso de la forma más perpendicular posible al defecto, pero lamentablemente aún no tiene un valor en el posicionamiento del dispositivo porque no es una imagen en tiempo real. Aunque ahora hay nuevos software que permiten sobreposicionar la imagen de la fluoroscopía con el cardio-TC, pero lamentablemente en nuestro centro todavía estamos un poco lejos
de esa realidad. Después del procedimiento nos permite además verificar, obviamente, que no se haya generado ninguna complicación y también ubicar el dispositivo. Podemos, por ejemplo, en la imagen que está corriendo, a su derecha podemos ver un dispositivo instalado en posición mitral. Y ustedes pueden ver que por lo menos se ve de una forma bastante realista, así que es una imagen que por lo menos en toda unidad donde se haga cardiología intervencional debería estar disponible. Ahora, en relación a las técnicas de abordaje y los dispositivos de cierre, esto lo vamos simplemente a mencionar porque ya es un tema netamente de cardiología intervencional. Las técnicas de abordaje va a depender mucho del tamaño y la ubicación del leak, y eso va a depender también de la planificación que haga el hemodinamista previamente. Hay distintos dispositivos de cierre, y los distintos dispositivos también se van a elegir según lo que se quiera cerrar la posición que se quiera utilizar. Los principales abordajes son los abordajes retrógrados que se utilizan frecuentemente para los leaks de posición aórtica o para los leaks de posición mitral que estén en la zona generalmente anterolateral. Las punciones transeptales que, bueno, ya las conocemos ya, no tan solo para los procedimientos de hemodinamia, sino que también de electrofisiología, a través donde se accede desde la aurícula derecha y se hace una punción transeptal hacia la aurícula izquierda, y el hemodinamista, para tener mayor soporte, puede hacer un riel arteriovenoso. Y también tenemos el acceso transapical, que se utiliza, que puede ser quirúrgico o percutáneo, y que se utiliza de preferencia para los leak, sobre todo de posición mitral y que están en las zonas anteromediales o anteroseptales, como es el caso de nuestra paciente, para evitar hacer tanta fuerza de tensión sobre el septum. En relación a los resultados clínicos y del procedimiento, el éxito técnico del procedimiento, o sea, que se logre liberar el dispositivo, en la serie está descrito entre un 63 a un 95%. Las series más grandes estaban publicadas hasta el año 2017 e incluyen cerca de 475 pacientes. El éxito clínico, que está definido tanto como la resolución sintomática y de la hemólisis, es bastante buena, está descrita hasta un 86% de los pacientes a los 6 meses, y esto debe ser evaluado precisamente en esta ventana de tiempo, porque generalmente los síntomas, cuando hay un procedimiento exitoso, tienden a mejorar entre las primeras 2 semanas en la mayoría de los pacientes. En cambio, la hemólisis, dentro de las primeras 2 semanas, tiende a empeorar, y esto va mejorando a medida que el dispositivo que se libera, él o los dispositivos se epitelizan, que ocurre dentro de los primeros 3 a 6 meses. Entonces, una vez superado ese periodo de tiempo, logran alcanzar una estabilidad en cuanto a lo analítico y la anemia mejora. La mortalidad a los 30 días cercana a un 5%, mucho mejor lo que es la mortalidad quirúrgica a los 30 días, tanto de la primera, segunda como tercera reintervención, que puede alcanzar un 37% de mortalidad, o sea, más de un tercio de los pacientes a los 30 días. Sobrevida a los 18 meses, cercano al 90%, y solamente un 6% tienen requerimiento de cirugía a los 18 meses. En cuanto a las fallas del procedimiento, se dan principalmente porque no se puede cruzar el defecto, ya sea con la guía, la vaina o con el catéter, porque el dispositivo es inestable y en ese momento se estima que tiene un alto riesgo de migración, así que finalmente se decide no liberar, o porque cuando se libera el dispositivo, este interfiere con la función protésica. Y en cuanto a las complicaciones del procedimiento, estas son las complicaciones más comunes en relación a los procedimientos de hemodinamia o de cardiología intervencional, que son principalmente las relacionadas con el acceso o la ocurrencia de stroke o hemorragias, y las relacionadas principalmente al dispositivo, que son la embolización, tanto del dispositivo como embolización de aire, o que el dispositivo interfiera con la función valvular protésica. Continuamos ahora con la resolución final del caso. Agosto de 2021, este es el equipo de hemodinamia del Hospital Carlos Van Buren. Gustavo, Sí, quería hacer un comentario. díganos. Entonces, como nos comentó Abigail, el manejo percutáneo, como ustedes lo vieron, no tiene una tasa de éxito de 100%. ¿Ya? Yo un poco me dedico a eso y hago estos procedimientos. ¿Ya? La tasa de resolución de los síntomas
en la serie, en mejoría de la clase funcional, en un grado. O sea, los pacientes no quedan en clase funcional 1. ¿Ya? Y la anemia hemolítica tiende a mejorar con el tiempo. Entonces, la resolución percutánea, como ya nos nombró Abigail, es una solución que yo muchas veces le digo a mi paciente que es una solución del punto de vista de manejo, no de resolución de su patología, ¿ya? Su patología nosotros un poco le damos un manejo más bien de ir ayudándolo un poco. Nosotros no le vamos a mejorar su enfermedad. El leak que se cierre completamente, los que más se cierran en las series que están publicadas son los aórticos. Los mitrales habitualmente cuestan mucho que se cierren. Entonces, el manejo percutáneo tiene esos números, ¿ya? No es que va al cierre del leak y el paciente va a ir a correr ahora la maratón y va a subir a la Concagua, ¿ya? Y los pacientes que habitualmente nos derivan nosotros son los que tienen un alto riesgo quirúrgico y ya están los típicos los que en enfermedades reumáticas trivalvulares que tienen poquita carne y mucho pellejo. Esa es nuestra realidad, ¿ya? Y nosotros les vamos tapando un hoyito, después le aparece otro hoyito y así lo seguimos. Y es muy importante que la tasa de reintervención en estos pacientes también es alta. La morbilidad del procedimiento no es alta, pero los pacientes no andan así maravillosamente, ¿ya? Es muy importante manifestar eso, ¿ya? Y otra cosa muy importante es que los equipos que desarrollan la técnica son equipos que ya tienen un alto, digamos, nivel de entrenamiento. Son centros de muy alto volumen donde las técnicas se van integrando, ¿ya? La técnica de cruzar un leak es extremadamente, digamos, dinámica, que hay que ir cambiando estrategia, porque no te cruza la guía, no te cruza la vaina, cambiar de dispositivo. Es muy importante la relación con el ecocardiografista para definir cuánto mide eso, qué tapón coloco, es tanto por tanto, me queda residual, no me queda residual, atasco el disco, no lo atasco, me quedo libre, salió volando el dispositivo, tengo que ir a capturarlo. Eh, no es tan simple. Y en una paciente yo recuerdo que no la hemos visto nunca, por el trance esofágico tan prolongado generamos una úlcera esofágica, porque el trance esofágico viejo tiene alta temperatura y produjo una úlcera esofágica con sangrado digestivo. Por el procedimiento largo, buscando la imagen, buscando el orificio, que la guía pasó bien, no pasó bien, pasó por dentro, pasó por fuera, etc. Entonces, yo lo defino como un procedimiento de alta complejidad para centros de alto entrenamiento y con un team muy bien afiatado que se puedan comunicar para poder resolver esto. Son, yo diría, de los procedimientos más complejos que hay, menos estandarizados, porque uno tiene que ir en el camino resolviendo los problemas. No es como una TAVI, TAVI es A, B, C, D, E, y cualquiera puede ser una TAVI, no es un detalle. Esto tiene muchos pasos y muchas técnicas que se van intercambiando. Entonces, no es una cosa tan simple, no, todos los leaks los mandamos al hemodinamista y total, se peinan. No es tan simple, ¿ya? No sé si, Berger, ¿quieres comentar algo al respecto? ¿Cuál ha sido tu feeling, tu experiencia? Sí, como dices vos, Jorge, en realidad hay muy poca experiencia en ninguno de los grupos de Chile, eso lo tenemos claro. Además de que es una técnica, como dices tú, que hay que ir planificando casi sobre la marcha. Uno puede tener un esquema inicial y rápidamente tener que ir cambiando y tener todas esas posibilidades, y eso requiere un entrenamiento previo importante. Y también sabemos de que algunos de ellos son resueltos antes de llegar a nosotros por cirugía. Eso también lo tenemos claro, que como se dijo al principio de la presentación, en la mayoría de los pacientes es como la técnica de elección. Yo creo que vamos a hablar un poco más adelante acerca de lo que es el flujograma de, una vez concluido el caso, del tratamiento y la elección de tratamiento de nuestro paciente con leak paravalvular y el seguimiento del mismo, que yo creo que son los dos puntos más importantes que nos toca analizar.
Bueno, me gustaría ver cómo se resolvió el caso, aunque por ahí ya lo vi. Bueno. Ilústrenos, está muy interesante. Ahí parece que el doctor Bessemer está en la foto, solo parece. Está detrás del doctor Astudillo, se me ve la cabeza, el gorro nada más. Tuve el placer de estar ahí. Bueno, el equipo que se encargó de la resolución de este caso, hemodinamia y también imágenes complejas. Aquí vemos el apoyo, como habló la doctora Peña, de las imágenes que guían tanto al hemodinamista, ¿no es cierto?, y que apoyan el procedimiento. Arriba tenemos, ¿no es cierto?, imagen biplano, vena cava superior, vena cava inferior, una imagen bicava en el fondo, aurícula derecha, aurícula izquierda, y en el fondo lo mismo para ubicarnos, su imagen biplano, aorta y la parte posterior. Y en el 3D de esta misma imagen, abajo, ya vemos cómo está ingresando la vaina y el catéter a aurícula derecha. Ya en las imágenes de la derecha, este ecocardiograma trans, ¿no es cierto?, esofágico, en esta misma imagen bicava, vemos cómo la vaina ya atravesó el septum intraauricular, y en la última imagen, abajo a la derecha, desde la visión desde aurícula izquierda hacia el septum, vemos también la vaina posicionada o aposicionada. Aquí también las imágenes de la fluoroscopía. En la primera imagen de la izquierda, ultra resumido, como conversamos aquí con el doctor Aninat, ya en la parte final del procedimiento ya vemos que se atravesó el septum interauricular, ¿no es cierto? Y en la imagen de ecocardiografía transesofágica 3D, justo bajo la imagen de fluoroscopía, vemos como ya estamos posicionados sobre el defecto a las 1 de la tarde, como habíamos comentado, en posición anteroseptal. Como les decía, esta fue un abordaje transeptal, que no es lo que está tan descrito en la literatura en casos de leak mitrales en esta posición. En la imagen fluoroscópica arriba a la derecha ya vemos que el dispositivo está liberado, vemos inflado el balón, así que ya pasó toda esta parte tediosa que comentaba el doctor Sandoval del procedimiento de encontrar, de atravesar el defecto, en el fondo siempre con la idea de que la presentación no se alargue tanto. Y en la imagen final abajo ya con la liberación del dispositivo se ve el apéndice, muy similar a la imagen fluoroscópica de arriba. Aquí ya el dispositivo está liberado y en posición. En la imagen arriba de plano podemos apreciar, sobre todo en la imagen de la derecha, si siguen las flechas, cómo el dispositivo está liberado y las dos caras se posicionan para cerrar de cierta manera el defecto. Y una vez que ponemos acá el Doppler, el color, vemos que inmediatamente hay una disminución del jet que habíamos visto anteriormente. Las imágenes 3D, la imagen del medio abajo, podemos observar que como sombrero mexicano, ya que muestra el dispositivo en posición, y al agregarle color vemos que efectivamente todavía persiste, el leak no está cerrado totalmente, pero hay una disminución del jet, lo que probablemente va a llevar a una disminución de la anemia. Aquí más claramente se ve en las imágenes nuevamente biplano la diferencia del leak en el pre y en el postprocedimiento inmediato, tanto en la imagen biplano, como les decía, como en las 3D, una inmediata disminución del jet y del defecto, y el abajo, incluso a la derecha, podemos ver el dispositivo donde está la flecha posicionado correctamente. Vamos a hacer una pregunta antes de seguir con el seguimiento de esta paciente un poquito más a largo plazo, que es la siguiente. ¿Cuál sería el parámetro más importante para hacer el seguimiento tras este procedimiento? La capacidad funcional, seguimiento de péptidos natriuréticos, hemograma con frotis, LDH y pruebas hepáticas, o todas las anteriores. Vamos a dar algunos segundos entonces para que la audiencia pueda contestar. No sé si tienen algún comentario del Yo quería preguntarle a Felipe, que tocó ahí sufrir el procedimiento, un procedimiento complejo, porque tenía una válvula monodisco en posición aórtica, y hacer un circuito arteriovenoso y dejar un disco fijo en la aorta no era fácil. Lo hablo desde el punto de vista técnico y la dificultad, digamos, del procedimiento, y que si no tenía soporte para avanzarlo anterior por transeptal tenía que ser un transapical. ¿Cuál fue tu feeling y tu sensación de este caso tan complejo, digamos, de un leak periprotésico mitral en posición septo anterior? Sí, mira, cuando, bueno, agarrándome un poco de lo que comentabas antes,
Yo creo que en toda intervención estructural que nos toca participar, la clave del éxito está en la buena preparación justamente del caso. Darle vueltas y vueltas y vueltas, tratando de ver cuáles van a ser las estrategias y las dificultades que te puedes encontrar dentro del procedimiento. Aquí el tema fundamental era que teníamos 2 prótesis. Utilizar la vía, digamos, de la válvula aórtica no era opción. Sabíamos que íbamos a tener muy mal soporte, porque en el fondo teníamos que pasar septum interauricular y caer inmediatamente en posición septal. Iba a ser muy difícil avanzar material teniendo buen soporte, digamos, para poder finalmente hacer el tratamiento. Transapical era una vía que la verdad es que por mucho que buscábamos por todos lados, parecía que era lo único recomendado. Y le tengo que dar infinitas gracias a la Dani Trujillo, porque la verdad es que lo que probablemente aquí nos salvó el día fue una vaina deflectable que justo llegó como en esa época, porque sabíamos que teníamos que hacerlo con una vaina deflectable de bastante rigidez en el momento de deflectarla, que es una vaina Baylis que es más bien que lo ocupan los electrofisiólogos, pero sabíamos que si lográbamos atravesar a nivel del septum interauricular en posición postero-superior, bien postero-superior, casi como pensando como las intervenciones de MitraClip, poner una vaina deflectable mirando al septum, quizás íbamos a tener alguna chance. Y para nuestra sorpresa, Jorge, esto anduvo extremadamente expedito y rápido. Un poco de suerte, sin lugar a duda. Nos encontramos con algunas dificultades, como dices tú, siempre hay algo de artesanía en estas técnicas, porque por ahí vimos que la vaina no era compatible con una 0.35, sino que solo con 0.32, tuvimos que hacer una guía de Inoue para hacer los intercambios, pero finalmente el defecto era de 8x4, si no me equivoco, con el eco, terminamos eligiendo un Amplatzer Vascular Plaque 3 de 10x5, y afortunadamente no tuvimos que poner un segundo dispositivo, porque aquí el gran drama es cuando tienes que recruzar. Muchas veces dejas una guía de respaldo por si tienes que poner un segundo dispositivo. Pero afortunadamente parece ser un defecto relativamente pequeño. Una cosa que hay que entender es que a veces los leaks quedan pequeños post-implante y a veces las anemias empeoran, pero como les van a mostrar después los muchachos, afortunadamente la paciente ha tenido una excelente evolución. Pero como te digo, yo creo que la planificación alrededor del caso permitió el éxito del procedimiento. Sí, no, te felicito, un muy bonito caso, con poco backup, muy poco backup, la vaina deflectable, me parece que era la herramienta muy bien pensada, y nada, felicitaciones, muy bonito el despliegue del dispositivo. Siempre ahí hay que tener una muy buena comunicación con el ecografista que tiene que trabajar siempre con ustedes, que es el ecografista intervencional, que lo llaman en los grandes centros, que es el que te está guiando un poco si la guía pasa por el defecto correcto, que es al desplegar el dispositivo no interfiere con los discos, y si al soltar el dispositivo, al cambiar la posición, no vuelve a soltar, porque nos ha tocado más de alguna vez que después de que se suelte interfiera con el disco, lo que se llama atrapamiento del disco o impingement, y uno tiene que empezar con un lazo a tratar de sacar el dispositivo, que no es para nada muy agradable. Y lo otro que uno ve es que de repente uno elige un dispositivo y el dispositivo sale volando y sale como una mosca volando por el 3D. Me ha tocado en un par de ocasiones estar en esas cosas y bueno, hay que buscar el llanero solitario y sacarlo a relucir para poder sacar los dispositivos. Así que no, felicitaciones y felicitaciones a todo el equipo por la adecuada planificación. Y bueno, lo que viene ahora es lo más importante para los cardiólogos cuando le reciban estos pacientes, ¿ya? ¿Qué hacer? Y vamos a la respuesta. Vamos a la respuesta. Bueno, la audiencia, nuevamente, alguien iba a revisar los porcentajes, pero la audiencia en realidad tiene la razón. O sea, acá hay que usar todos los métodos posibles, desde clínica, analítica, ¿no es cierto?, los ProNP, hemograma, y obviamente ver al paciente y ver cómo respondió. Así que correcto en este caso. Quiero hacer un alcance, además, de que no solo la respuesta es la correcta, sino que las alternativas están con los porcentajes de importancia. En ese orden. En ese orden. Muy bien. Adelante.
Gustavo. Ya, seguimos entonces. Ahí no sé si puede cerrarse ahí. Eso, ya. 6 semanas después, estas son las imágenes 6 semanas después. Esto ya es un ecocardiograma transtorácico, ¿no es cierto? Aquí incluso se puede ver que hay una mayor disminución del jet, lo que se explica porque el dispositivo después tiende a epitelizarse, ¿no es cierto? Así que lo que inicialmente se puede ver como un empeoramiento de la anemia hemolítica empieza cada vez a reducirse y después ya el seguimiento a 6 meses es mejor. Podemos ver las imágenes, ¿no es cierto? Sobre todo abajo del 3D, donde se ve esta válvula mitral con, ¿no es cierto?, 2 discos, y el dispositivo sigue en posición correcta como este sombrero mexicano, y cuando le ponemos color se ve este reflujo, pero menor. 6 meses después, estos son los laboratorios que tenemos y pudimos rescatar de la paciente. Hemoglobina, ¿se acuerdan? 4,6, ahora tenemos hemoglobina de 12,1, lo que es muy, muy bueno. Tenemos, ¿no es cierto?, que sigue siendo normocítica, normocrómica, una no normalización, pero es una disminución significativa de la LDH, recuerden, estaba sobre 1600, y la disminución, ¿no es cierto?, de la bilirrubina de predominio indirecto. Nosotros tuvimos la suerte de ver a nuestra paciente el miércoles, ¿no es cierto? El miércoles está con una capacidad funcional 2, está feliz, contenta, dice que de verdad le cambió la vida. Y bueno, ahora tiene que someterse a otro procedimiento, tiene que cambiarle la batería de marcapasos, así que, bueno, pero son cosas que va cambiando el destino, pero ella está feliz, sin anemia, con capacidad funcional 2 y tranquila, lo que es lo más importante. Finalmente, los mensajes al cierre: es una patología frecuente, ¿no es cierto?, que debe ser pesquisada de forma oportuna y activa con las herramientas que hablamos, clínica, analítica, laboratorio, y obviamente las imágenes. El apropiado seguimiento, como hablamos, capacidad funcional y los analíticos y la ecografía. Siempre en la evaluación diagnóstica las imágenes son multimodales, no solamente el ecotransesofágico, sino el escáner, el cardíaco, si es que está disponible. Y eso te ayuda tanto en el diagnóstico como en el interprocedimiento como en el seguimiento. Ya sabemos que la endocarditis es una indicación directa de resolución quirúrgica por la friabilidad de los tejidos. Y lo final, que pese a que la cirugía es la indicación más frecuente y más habitual en este tipo de patologías, es deseable el cierre percutáneo por la poca morbilidad que tiene, sabiendo los problemas, la dificultad y obviamente el tipo de reintervenciones y la cantidad de reintervenciones que puede tener. Siempre con un equipo que sea completo, con imágenes, etc. Ese es el final. Muy bien, felicitaciones Gustavo, Abigail y Felipe. Yo quiero un poco ahondar un poco en la parte del seguimiento. Estos pacientes tienen que ser seguidos en forma frecuente, idealmente que hacer un ecocardiograma, ojalá transesofágico los primeros 3-6 meses, y posteriormente puede ser seguido con un transtorácico, ¿ya? Hay que seguirlo. Aparecen nuevos orificios en otras posiciones. Es muy importante la analítica y la clase funcional, ¿ya? Estos pacientes, como son procedimientos de excepción, es muy importante mantener en ellos un control, ¿ya? Y otra cosa muy importante, y no olvidar a todos los cardiólogos, que como tienen tanto prótesis como dispositivos, requieren de profilaxis de endocarditis para todo tipo de estos procedimientos para eventualmente reducir el riesgo. Eso habitualmente no se valora en forma tan juiciosa, pero hay que hacer énfasis en eso, ¿ah? Así que nada, felicitaciones, muy bonito caso. No sé si el doctor Seguiel quiere dar algunos comentarios. Y quería sumarme a la felicitación, tanto por la presentación, súper clara, súper completa, muy bien documentada, como al equipo del Gustavo Frique, perdón, trabajo yo siempre con la gente del Frique, por eso me equivoqué, del Hospital de Valparaíso, por el excelente resultado con su paciente. Así que felicitaciones por eso. Y lo que sí, no olvidar, tal como se menciona muchas veces, estos pacientes deben ser evaluados en forma multidisciplinaria. Y cuando hablamos de un Heart Team, debe incluir al cardiólogo clínico, debe incluir a quienes manejan las imágenes, debe incluir a los intervencionales, pero también debe incluir a los cirujanos. Porque a pesar de que aquí se deslizó que hay que cambiar la guía clínica, todavía no ha cambiado, y la indicación para el manejo de estos pacientes sigue siendo tipo 1, enviarlos a operar.
a menos que haya contraindicaciones o el heart team decida, en conjunto con el paciente, que esta otra opción va a ser mejor. Así. Berhard, ¿algunas palabras? En realidad me sumo a los dos, la excelente presentación de nuestros queridos becados, y felicitar también al equipo del Hospital Van Buren por semejante trabajo que se hizo de joyería. Quería destacar nada más, aunque tú me ganaste la palabra, en la foto del caso, el más emocionado era el ecocardiografista durante el procedimiento, eso te lo doy por sentado. Y fue una pieza clave y vital durante el mismo. Yo creo que ha sido también pieza clave tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. Y bueno, sumarme también a las palabras de nuestro querido amigo doctor Seguel, que estuvimos hace poco tiempo juntos, de que sí, efectivamente es así. En este momento la elección es el tratamiento quirúrgico y la decisión por abordaje percutáneo está basada en la discusión del heart team, y sabiendo de que también es una buena opción, bastante segura cada vez más, el abordaje percutáneo. Voy a dar la puya nada más porque soy hemodinamista, lo siento, no sé si las guías cambian, ojalá, pero en este momento sí, absolutamente de acuerdo, nada más. Creo que reitero las felicitaciones y además agradecer a toda la gente que ha estado conectada y a la Xochicar, porque realmente vi un número estable e importante de participantes en esta sesión. Muy bien. No sé si de los becados que están conectados, alguna pregunta. Acá solamente llegó una pregunta. No sé si quieran hacer algún comentario. Víctor, Rosel, te puedes sumar si quieres a la reunión. No, sumarme también a las felicitaciones. Ha sido una excelente reunión, ya ha avanzado bastante. Dejarlos cordialmente invitados para continuar siguiendo estas sesiones. Los delegados de los socios adherentes de los diferentes centros formadores y los representantes de los becados han tenido una entusiasta participación y ya está planificado prácticamente todo el año 2022, así que esperamos seguir contando con esta importante audiencia. Recordemos que estas reuniones primariamente están destinadas a los médicos que están en formación, tanto del área adulta como pediátrica, pero también está abierta la participación de todos los socios que se interesen en los diferentes temas y que puedan conectarse en estos horarios más hábiles, más no habituales de nuestras webinars. Así que felicitaciones a Abigail, felicitaciones Gustavo. Abigail el año pasado nos representó en una sesión internacional en el ACC Latinoamérica, así que muchas felicitaciones por su importante colaboración y participación. Muy bien, pues los esperamos entonces el próximo mes con un nuevo caso, una nueva discusión, y bueno, estamos en contacto y encantados de poder ayudar acá a todos los médicos de formación. Nos veremos entonces el próximo mes. Que tengan una muy buena tarde. Salud. Agradecimiento a todos nuevamente. Chao, chao.